Buenas tardes, Dios les bendiga. Continuamos con el estudio bíblico que veníamos tratando de la semana pasada. Son el tema de las tentaciones. Eh, Veremos en el día de hoy el capítulo 3 de Génesis y estuvimos mirando los 4 pasos en las tentaciones para todo ser humano y cómo comenzó allí en el jardín del Edén. En el capítulo 3, como les decía del Génesis, el diablo a tentar a Eva y los 4 pasos iniciales que dio para meter a Eva en la tentación. Hoy vamos a ver las 3 puertas que el diablo puede entrar en nosotros para sembrar la tentación y que nosotros podamos ceder y ser vencidos por la tentación y llevarlo a la práctica, y entonces caemos en el pecado. Vamos a leer Génesis capítulo 3 y estaremos compartiendo eso en este día. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Oramos. Padre celestial, te damos gracias en esta tarde por poder compartir la palabra y meditar en ella, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos revele tu voluntad, se muestre a nosotros, Señor, lo que quieres enseñarnos hoy a través de esta porción de las Sagradas Escrituras en las cuales estaremos meditando. Te hacemos presente, Señor, que necesitamos tu unción, tu gracia, tu conocimiento, que venga hacia nosotros y nos concedas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Tanto, Señor, a los que están oyendo como a mí, que necesito tu sabiduría, tu dirección. Vamos entonces ahora a ver estos pasos, o mejor dicho, las 3 puertas por las cuales el enemigo puede entrar. No son muchas las puertas por las cuales el enemigo nos tienta. El enemigo siempre usa las mismas estrategias y siempre nos entra por los mismos lugares, y entonces es necesario que nosotros conozcamos y no ignoremos las maquinaciones del diablo. Tenemos que saber por dónde el enemigo nos va a atacar, y conociendo la palabra de Dios sabemos cuáles son las tretas de Satanás, cuáles son las trampas en las que muchas veces caemos, y encontraremos en la palabra de Dios la manera en que
la manera en que el diablo tentó a Eva, y también vamos a tener en el Nuevo Testamento en cómo tentó a Jesucristo y por ende cómo nos tienta a todos nosotros. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que las tres puertas son las siguientes, porque hay tres cosas, dice, el deseo o los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Esas son las tres puertas por las cuales el diablo intenta hacernos caer en el pecado. Vamos a ver, en primer lugar, cuando aquí en la palabra de Dios, en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Una manera de ser conscientes de la vida y de lo que nos rodean son nuestros cinco sentidos, ¿no es cierto? La vista, el oído, el gusto, el tacto. Todas estas cosas, el olfato, todas estas cosas nos hacen conscientes del mundo que nos rodea. Y estos cinco sentidos son los por los cuales también pueden entrar las tentaciones. ¿Por qué? Acá dice, y vio la mujer, quiere decir que aquí estuvo obrando el sentido de la vista, porque ella pudo ver el fruto del árbol, ¿sí? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que el fruto del árbol era bueno para comer. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué tenía de malo que fuera bueno para comer? No había nada. ¿Hay algo de malo en la comida o en la bebida? No, no hay nada de malo, ¿no? Aún el Señor dice que la comida, la bebida por la oración es santificado y podemos comer y disfrutar aún de la comida y debemos alimentarnos. Aquí dice, y vio que era bueno para comer. Entonces, no había nada de malo en la comida, no hay nada de malo en la comida, pero muchas veces lo que pasa que el diablo usa lo bueno, lo pervierte para... Lo malo no era satisfacer su hambre o comer algo para su cuerpo, sino que lo malo era hacerlo fuera del orden establecido por Dios. Entonces, fuera de la voluntad de Dios. Y Dios había dicho, de todos los árboles podés comer, pero de ese no podés comer, porque el día que comieres de ese morirás. Entonces, había una orden específica, estaba la palabra de Dios que había dicho no comerás de este árbol, entonces, y ese árbol justamente era el único de todos los árboles que había en el huerto del cual no podía comer, todos los demás podía comer sin ningún problema. Y el enemigo es especialista en usar aquellas cosas buenas que Dios nos ha dado para convertirlas y pervertirlas y hacerlas malas y que nosotros caigamos en el pecado porque lo usamos fuera del orden de Dios. La comida es algo bueno, es algo creado, pero si comemos de más, si comemos en exceso, caemos en la gula, caemos en dañar nuestro cuerpo, en enfermarnos, en comer de más, en engordar, ¿no es cierto? Y en dañarnos a nosotros mismos, y entonces sí es pecado la comida o la bebida. Cuando nosotros estamos haciendo algo fuera de lo que Dios quiere y que trae un daño, un perjuicio para nosotros, a veces a través de las cosas buenas. El sexo es bueno y ha sido creado y no hay nada malo en el sexo, pero sí es malo fuera del orden establecido por Dios, que es el matrimonio. Dentro del matrimonio, el sexo es bueno, es agradable, está dentro de lo que Dios ha ordenado y lo que Dios ha creado y ha hecho para el hombre, y lo podemos
vivir sin ningún tipo de problema porque no es pecado. Pero el sexo fuera del matrimonio sí es un problema porque es un pecado, porque estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Así en todas estas cosas que apuntan al orden físico, entonces nosotros somos tripartitos, tenemos una parte física, una parte emocional y una parte intelectual en nuestra alma, ¿sí? Ya somos cuerpo, alma y espíritu, y dentro de la parte del alma tenemos lo que es la parte emocional y también la parte intelectual. Y también la tentación viene por la parte física. Entonces, está apelando a los deseos de la carne. ¿Es que era malo tener deseos de comer? No, no era malo tener deseos de comer. Lo que era malo era satisfacer los deseos del cuerpo de comer o de comer esa fruta fuera de la voluntad de Dios. Y a eso es lo que nos quiere llevar el enemigo, a que todas aquellas cosas que son bendiciones de Dios para nosotros, creadas por Dios, que dice Dios cuando las creó que era bueno y bueno en gran manera, el diablo lo pervierte y lo convierte en algo malo, algo negativo, algo que nos perjudica, que nos daña y que nos roba de esa manera la bendición de Dios porque lo usamos fuera del orden y fuera de lo que Dios ha establecido en su palabra. Así que dice la palabra acá, que la mujer vio el árbol y que el árbol era bueno para comer. O sea, era una atracción física porque era para saciar el hambre, pero no saciarlo bien, sino que fuera del orden de Dios, porque podía comer de cualquier otro árbol menos de ese. Y justamente fue de ese al que fue a comer. La Biblia nos sigue diciendo, y que era agradable a los ojos, apeló a lo emocional, apeló a un sentimiento, ¿sí? A una emoción, agradable a los ojos. El deseo de los ojos, lo vio y lo quiso, ¿no es cierto? Y muchas veces entra por ahí. Esa es la otra manera, la otra puerta que el enemigo tiene para entrarnos con la tentación. Yo veo tal cosa y la quiero. Nunca se sacian los ojos de ver. Entonces, yo veo algo y quiero. Lo veo, me gusta, me agrada, lo quiero tener, lo quiero para mí, quiero poseer eso y no importa si eso me va a dañar o no. El asunto es tenerlo, ¿no es cierto? Entonces yo paso por un negocio, veo un negocio, una determinada cosa que yo quiero para mi casa o para una ropa o lo que sea y no importa si yo voy a gastar dinero que no tengo en ese artículo que voy a comprar. Y si después voy a entrar en una deuda, me voy a endeudar y voy a tener problemas para pagarlo y me va a generar un montón de problemas. El asunto es que yo me quiero dar el gusto. Hoy en día nos damos el gusto hoy y mañana veremos cómo lo pagamos. La cosa es vivir el yo, el ahora, el decir, bueno, yo lo quiero y lo quiero ahora. Y quiero disfrutar hoy la vida y no sé mañana cómo voy a hacer para pagarlo, pero si puedo lo compro y después veo si lo... No pensó, esto es de Dios para mí, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. No, solamente vio que le gustó, que le agradó, a su vista era lindo, entonces dijo, bueno, lo quiero, lo que tengo que tomar. Vio que era bueno para comerlo y bueno, ya estaba. Ahora quedaba una sola cosa. Este era el deseo primero de la carne, ahora los deseos de los ojos y ahora le venía otra cosa más, ¿no es cierto? Y dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y acá está la vanagloria de la vida y son las tres puertas por las cuales el diablo entra con la tentación a nuestra vida. Agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. Esto iba a la parte intelectual, era una tentación
apuntando a lo intelectual. Apuntó primero a lo físico, después apuntó a lo emocional y ahora está apuntando a lo intelectual, codiciable para alcanzar sabiduría, una sabiduría independiente de Dios, saber lo bueno y lo malo, pero no porque Dios se lo revela, porque Dios se lo muestra, sino por su propia, e iba a adquirir una sabiduría humana, terrenal y diabólica, porque no venía de Dios, sino que venía del diablo, venía incitada por Satanás, ¿no es cierto? Entonces, no venía en base al principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, sino que es al todo lo contrario, es ir en contra de lo que Dios ha establecido, es ser independientes de Dios, hacer en contra de lo que Dios dice. Y entonces aquí estaban los tres pasos de la tentación: los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todas estas tres cosas son las puertas por las que siempre el enemigo mete la tentación en tu vida y en mi vida. Y son cosas que tenemos que tener en cuenta, que son las puertas por las cuales Satanás te ataca, por la cual la tentación viene a vos para vencerte, y tenemos que ser conscientes de eso. La mujer vio, dice aquí, que el árbol era bueno, era agradable y era codiciable. Vio todas esas cosas cuando vio el árbol. Ahora hizo otra cosa, no solamente se quedó con ver, sino que tomó del fruto, como nos dice aquí la palabra de Dios, y tomó de su fruto. Y no solamente tomó de su fruto, sino que comió. Y aquí dice la palabra de Dios, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo tomó, en primer lugar lo vio, después lo tomó, después lo comió y después le dio al marido, que también comió. Allí quedó consumado el pecado. Allí quedó consumado el pecado. Entró el pecado en el mundo, entró el pecado por Adán, dice la Biblia en Romanos, que por Adán entró el pecado al mundo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la orden directa a Adán, y Adán era el responsable. Eva fue engañada por el diablo, pero Adán lo hizo conscientemente. Directamente fue en contra de lo que Dios le había dicho, desobedeció la orden de Dios. O sea que los dos en sí son responsables, porque después vienen los juicios de Dios sobre el hombre y las consecuencias del pecado. Y esto es lo terrible: el pecado siempre trae consecuencias, siempre el desobedecer la palabra de Dios nos trae terribles consecuencias a nosotros, ¿sí? Y bueno, todas esas consecuencias del pecado, solamente hay una manera de poder ser librados de ello: es a través de Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo fue tentado en todo igual que nosotros lo somos, ¿sí? En Lucas capítulo 4 están los mismos pasos que el diablo usó para tentar, las mismas puertas que usó para tentar a Eva y Adán, la usó para tentar a Jesucristo. Pero con Adán y Eva logró su cometido y fueron vencidos, fueron derrotados. Pero Jesucristo venció a Satanás en la tentación en el desierto, y él pudo entonces de esa manera reemplazarnos a nosotros y morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo:
si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, lo deseo de la carne. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es el deseo de los ojos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y dijo, Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, esta es la derrota del diablo cuando fue a tentar a Jesucristo. Jesús no cayó en pecado como sí cayó Eva y Adán. Entonces, Él nos puede dar el triunfo y la victoria la tenemos por medio de la cruz de Jesucristo. Podemos vencer y somos más que vencedores porque esa victoria la ganó Jesucristo por cada uno de nosotros sobre el pecado. Así que para que nosotros, para que usted y yo tengamos victoria sobre el pecado, tenemos que estar unidos en Cristo, unidos a Cristo a través de su Espíritu que nos ha sido dado. El Espíritu que nos fue dado cuando nos convertimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces ese Espíritu de Cristo nosotros es el que nos da la victoria. Debemos a vivir en el Espíritu, darle lugar al Espíritu y no darle lugar a la carne, que nos llevará invariablemente hacia el pecado, porque la carne está irremediablemente condenada al pecado. Entonces nosotros, si estamos unidos a Cristo, permanecemos unidos al Señor por la fe, por medio de la fe, entonces ahí tenemos victoria y esa victoria está en Cristo Jesús. Él es el que gana la victoria por nosotros. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará a nosotros? Nos santificará por medio de su Espíritu Santo y podremos nosotros ahora vivir una vida de victoria sobre el pecado gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros, venciendo al diablo en el desierto y en la cruz por medio del derramamiento de su sangre. Le damos gracias porque el Señor Jesús también resucitó de los muertos, porque la paga del pecado es muerte, pero el pecado, Jesucristo pagó por nuestros pecados, pero Él fue sin pecado, entonces la muerte no lo pudo retener y resucitó al tercer día. Y así que cuando nos